Hola, buenas tardes, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión estoy hablándoles de iBots, es un proyecto que siempre me ha gustado y que les quiero dar una actualización de qué pasó el mes pasado, cómo va este mes y qué ha ido pasando a futuro. Habla muy claro este proyecto de cómo manejar con poco riesgo y sin ser tan ambiciosos cómo hacer plata. Ellos tienen la meta de llegar a $1 millón de TVL o de dinero acumulado y cerrar ahí. No tienen ganas de tener más allá y lo que sí están buscando es que la gente separe su puesto invirtiendo, y esto vienen diciéndolo desde los $300,000. Hoy tienen $492,565 invertidos en su TVL. Y este proceso va subiendo y subiendo. Hace menos de una semana estamos en 422,000, vamos a $70,000 incrementados. Es más o menos un 20% adicional, un poco menos, como el 17% adicional, lo cual es muy bueno, muy llamativo, y le doy la mejor energía a este proyecto. Esta semana les voy a mostrar, reportaron la semana pasada que el mes de mayo reportó 5,88% de rentabilidad en un mes. Esto es un nivel muy alto para un proyecto que tiene unos bots de trading conservadores. Les voy a decir por qué. Ellos tomaron la decisión en mayo de apagar los bots para evitar riesgos los primeros 3 días del mes, el 19, el 22, el 26 y el 29 era festivo, entonces no. Pero estos otros son 6 días del mes. De los 20 días que uno tiene disponibles para operar, 6 días tomaron la decisión de cerrar el bot, de apagarlos para no correr riesgos. Ellos prefieren tener poquitas utilidades a tener unas pérdidas mayores. Este proyecto es perfecto para combinarlo con proyectos de más riesgo, como es el caso de ValueBots, que era el que les hablaba en un video anterior, y que pues toman unos riesgos mayores para recuperar unas pérdidas, pero terminaron pues generando pérdidas para todos mayores a las esperadas. ¿Qué noticias nuevas ha habido esta última semana? Si no han visto los últimos videos, se los recuerdo. iBots tiene un nuevo auto-compounding que cuando este valor llegue a $25, en mi caso estamos muy cerca de llegar a los $25, este valor se reinvierte y no tengo que esperar a tener $50 para hacer un compounding de ese dinero, porque pues está más demorado de lo esperado. Pues no de lo esperado, sino con mi inversión de $400 se va a demorar más. Entonces, cuando uno pone el botón de auto compounding en el protocolo, al llegar a los $25 me hace la reinversión. Yo puedo retirar este dinero ya, que es mínimo $11, y si llega a los 25 pues ya lo reinvierten, pero si tengo $17, $18 puedo pedir retirarlo y ya. O si no lo tengo activo, puedo esperar a los $50 para hacer un compounding manual. ¿Qué otra información importante hay? Acá están todos los resultados de los últimos días. Al final del mes tuvieron unos resultados mayores. Iniciando junio tuvieron unos excelentes resultados. Miren, acá están 0.68, 0.24, 1.115, 0.45 y todos los días van reportando los resultados semanales de cómo va el proyecto. Punto 45, tienen este anuncio, adicionalmente lo publican en Twitter para el que tenga dudas. Y otra cosa importante fue que Oren del equipo, están David, Oren y Pocket Aces. Oren en este caso lo que hizo fue recordarle a la gente que el nivel máximo del TVL es de $1 millón y que solamente las personas que ya hayan estado invertidas, que ya tengan el puesto dentro de esos $1 millón, van a poder hacer un compounding o auto compounding para aumentar su posición a futuro. No van a recibir más personas, y dicen que tienen algo muy bueno para el mes de junio, que esperemos, porque es muy positivo todo lo que viene alrededor de iBots. Agradecen a la comunidad que está hablando positivamente alrededor del mundo DeFi. Y acá solamente un detalle: tenían en mantenimiento el debit card. El debit card es importante que lo sepan, es una forma de hacer off-ramping, retirar dinero, volverlo fiat y usar las utilidades de este proyecto en el mundo real. Eso está empezando a pasar en muchos protocolos. Están empezando a utilizar tarjetas para hacer retiros, hacer compras. Con esta debit card que es electrónica, uno podría comprar en Amazon, podría comprar en cualquier proyecto diferente, en cualquier e-commerce diferente. Yo que vivo en Colombia lo podría tener acá en Apple Pay y poder comprar
en la panadería el pan de la mañana con esa tarjeta para hacer off-ramping de las utilidades del proyecto. Eso es buenísimo para el que lo quiera mirar. Les recomiendo que tengan mucho cuidado con todas estas inversiones. Recuerden que son inversiones de alto riesgo, no inviertan acá el dinero de su abuelita, y recuerden que yo no soy su asesor financiero. Quiero hacerles un pequeño recorderis a actualización de iBots, porque no lo quiero dejar abandonado. No hay mucha información porque ellos son estables, no hay ruido, no hay nada malo. Lo único son proyectos y pasos a pasos que van creando y generando para que sea una mejor experiencia al cliente, mejor experiencia para todos nosotros. Yo ya hice mi auto compounding, ya lo puse en auto compounding. Estoy esperando a que llegue a los $25 para que empiece a generarme ya no $400 diarios de rentabilidad, operar sobre $400, sino sobre 425, y esperamos que eso siga creciendo a largo plazo. Le creo mucho al proyecto, le creo a Pocket Aces, que es el que me presentó a este equipo. Ya tuvimos una AMA con ellos y estoy muy contento con lo que he estado viviendo yo personalmente en esto. Y analícenlo, hagan su propia investigación, su propio due diligence, no se metan desbocados acá sin haber hecho un análisis, porque recuerden que si llegan a perder plata, que no vaya a ser la plata de la pensión de sus papás ni la pensión de los colegios, sino la plata que hayan podido arriesgar en este proyecto. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. No olviden darle like, les agradezco mucho los comentarios que hagan de los videos y nos vemos.